Vamos, compartimos, listo, vamos. Vamos ahora, bien. Nos quedaba un detallito, a ver, la evaluación, en el transcurso del día me están preguntando por el chat a qué hora se va a habilitar la prueba. Yo creo que temprano, no sé si a partir de las 8. Vean ese detalle en el transcurso del día. Debería estar esa información ya en la página. Esa información debería estar en la página. Bueno, ya nos quedaba algo del problema anterior, de la sección anterior. Ya vimos lo que era la serie de Taylor. Entonces podríamos decir algo acá, antes de empezar a estudiar un poco, con un poco más de detalle, la serie de Taylor y los polinomios. Entonces podemos decir, dice, encuentre la serie de Taylor de esta función en x0 igual 2. ¿Dónde la serie converge? Veamos solución acá. Aquí lo vamos a hacer de dos maneras distintas. Dibujar, digamos, solución, en el problema 1 acá. Dice, phi de t igual a, pongamos acá, phi de x igual 1 sobre x. Entonces, la serie de Taylor en torno a 2, llamemos la serie de Taylor, pongámoslo así, porque todavía no sabemos si va a converger la serie de Taylor en torno a 2 para esa función, x0 es 2, sería por definición esta serie. La serie de 0 a infinito de las derivadas enésimas de esta función en 2 n factorial por x menos 2 elevado a n. Ese es el desarrollo en torno a 2. Entonces lo que habría que encontrar es este tipo. Habría que encontrar las derivadas en 2 para todo n. Eso, por la definición. Después vamos a hacerlo de la manera larga y lo vamos a hacer después de la manera corta, usando el teorema anterior. Entonces lo que habría que calcular serían las derivadas. Bueno, en este caso particular uno puede obtener una fórmula de las derivadas de esta función, ¿sí? Porque la primera derivada, la función es esta, así que la primera derivada es menos 1, x a la menos 2. La segunda derivada sería menos 1 por menos 2, x a la menos 3. Entonces la tercera derivada sería menos 1, menos 2, menos 3, x a la menos 4, ¿cierto? ¿Ahí? ¿De acuerdo? Entonces uno podría deducir que la derivada enésima, vamos a ver si el cálculo que vamos a hacer acá es correcto, sería la derivada enésima en x, sería menos 1, sería menos 1 a la n, por n factorial. Aquí es 3 factorial, aquí sería x elevado a menos el siguiente, ¿no? Podríamos deducir esa expresión a partir de, diríamos una cuarta vez, y por inducción debería valer eso, para todo n. Para todo n. Así que entonces, luego, si nosotros calculamos la derivada en 2, vamos a llegar a que esto va a dar menos 1 elevado a n, n factorial, 2 elevado a menos n más 1. Así, el desarrollo en serie de Taylor de esa función debería ser la sumatoria desde 0 a infinito de dividir por n factorial, aquí debería quedar menos 1 elevado a n partido por 2 elevado a n más 1. ¿De qué? De x menos 2 a la n.
ese sería el desarrollo. Desarrollo que se pudo obtener de manera rápida porque nosotros pudimos calcular la fórmula, caso que es una cosa bien excepcional. La mayoría de las veces no vamos a proceder así, porque es difícil obtener una fórmula de la derivada enésima, son casos muy especiales. Entonces vamos a hacerlo de una manera distinta, usando el resultado anterior. ¿Cuál es el resultado? La parte fuerte de la clase pasada es, si yo aprendía a trabajar con series de potencia, ¿cómo las conecto con esta serie de Taylor? Bueno, aquí está el resultado. Este es el resultado. Este. Si tú desarrollas una serie, si una fórmula, una función, la desarrollas como serie, de alguna manera, esa es la serie de Taylor. Entonces lo que vamos a hacer es forzar, a partir de un desarrollo conocido, este. Entonces, mira, se sabe, nosotros sabemos esto. Esto es lo que nosotros sabemos. Suma x a la n. Hasta el cansancio. X menor que 1. Entonces nosotros queremos formar con la 1 sobre x, a partir de la 1 sobre x, esta. Entonces el razonamiento que vamos a usar, el siguiente truco algebraico es el siguiente. 1 sobre x, si logro expresar esta función en términos de algo como eso, aplico el desarrollo. Entonces el razonamiento sería forzar que aparezca el desarrollo anterior. Pero ahora con un 2. Fíjate que si en esta expresión, en vez de haber un x ahí, hubiera un x menos 2, aquí tendría que poner x menos 2. ¿Por qué queremos que aparezca un x menos 2? Porque el desarrollo tiene que tener esta parte. Esa es la pista. Entonces vamos a rebobinar acá. Aquí tiene que haber un 1 menos x. Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Aquí diríamos 1 sobre x, lo puedo escribir naturalmente así. Por ejemplo, hay varias maneras de hacer lo mismo, pero podemos escribirlo así. ¿Ok? Esto lo puedo escribir también así. 2 factor de 1 más x menos 2 sobre 2. Y ahí estamos listos, ¿no? Lo escribimos entonces como un medio de 1 partido por 1 más esto. Ya, y ahora entonces usamos la fórmula. Ahí está el truco. Entonces nos va a quedar esto, un medio de ¿qué? Sumatoria de, entre 0 e infinito de ¿qué? De menos esto, ¿no? ¿Sí? Ahí. Me queda algo así. Fíjate que si en la fórmula estrella yo reemplazo x por menos x, tendría que colocar menos x acá, ¿no? Porque aquí tengo un más. Ya, pues ahora entonces hacemos los cálculos. Esto queda un medio de la sumatoria de 0 a infinito de menos 1 elevado a n 2n de x menos 2 elevado a n. Entonces, usando esta propiedad, hemos expresado la fórmula 1 sobre x como una serie. Este un medio lo podemos cargar dentro de la suma, ¿no? Y llegamos a ese. Entonces, como la función la expresaste como una serie, en torno de ese punto es la serie. Es eso lo que dice el resultado anterior. Ahí está el resultado anterior. Dice que si la función, cierta fórmula, la expresas de alguna manera como una serie de potencia, en torno o centrada en ese punto, entonces es la serie de Taylor. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces con eso nos evitamos tener que estar calculando derivadas, porque en general para una expresión distinta eso no se puede, no es práctico, no es factible. Bueno, de esa manera entonces
logramos expresar 1 sobre x en torno a 2. Fíjate que este truco funciona, aquí el 2, el valor de 2 no es tan relevante, ¿no? Porque si hubiese sido 3, le habría sumado y restado 3, o si hubiese sido algún otro número, le habría sumado y restado ese número. El truco habría seguido exactamente igual, ¿no? Hemos encontrado el desarrollo de esa manera. Ahora, lo que podemos decir acá, cosa que no es tan evidente de la primera expresión, porque en la primera expresión tenemos que analizar el radio de convergencia. Lo que nosotros sabemos es que esta parte, en valor absoluto, tiene que ser menor que 1 para que la serie converja. O sea, x menos 2 es menor que 2 para que haya convergencia. O sea, x tiene que ser mayor que 0 y menor que 4. En el intervalo 0, 4, la serie converge. Y de hecho en el intervalo abierto, porque nosotros sabemos que la serie geométrica converge cuando el valor absoluto es menor que 1. El caso igual a 1, no hay convergencia. Así que este es el intervalo de convergencia. Aquí obtenemos rápidamente el intervalo de convergencia porque sabemos cómo se comporta y el mismo resultado deberíamos obtenerlo, analizamos si encontramos el radio de convergencia usando esta parte, ¿no? El radio después del intervalo. Bueno, de cualquiera de las dos maneras llegamos, pero la segunda forma resulta ser más práctica y esa es la que deberíamos pensar en general. Ok, y hallar el polinomio de Taylor, bueno, eso lo vamos a rebobinar después, y use la serie de Taylor para probar que se puede expresar la exponencial. Está pendiente y lo vamos a ver ahora que efectivamente la serie de Taylor de la exponencial converge a la exponencial. Pero aquí el mismo truco, nosotros sabemos esto, mira. Pintémoslo con este color. Eh, tú sabes que a la x que tenemos que probar, vamos a asumir que es cierto, es esto. 0 infinito. Eso vale en todo R. El lado derecho es una serie que converge en todo R y hay que probar que converge efectivamente a L a X. ¿Cómo usando esta serie? Tú puedes probar que la exponencial se desarrolla así. Fíjate que esta parte es un desarrollo de un factorial aquí, con x menos x0 elevado a n. Entonces tú tienes que forzar de esta escritura que los desarrollos estén en x menos x0, la misma pista del caso anterior. Entonces mira, si en esta representación el x puede ser cualquier cosa. Yo cambio aquí y cambio ahí. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si pongo x menos x0? Si pongo x menos x0 te va a quedar todo, pero con x menos x0. A la n, ¿no? Porque x menos x0 es un número fijo, ¿no? Bueno, y de acá tú despejas e a la x, ¿no? E a la x entonces tiene que ser e a la x0 por la serie. Y entonces han mostrado que esto se cumple para todo n, para todo x en R, ¿no? Entonces, usando un desarrollo, obtenemos otro desarrollo. Fíjate que aquí lo que estamos diciendo es que estamos desarrollando la serie de Taylor en otro punto. A veces una pregunta que te piden evaluar es, si tú sabes el desarrollo en serie en un punto, en 0, ¿cómo lo puedes obtener en otro? Tienes que empezar a jugar de esa manera. ¿Ok? Nosotros ya habíamos hecho algo de esto bueno, aquí, y también lo hicimos jugando con las series en los problemas anteriores, las que vimos antes. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a entrarle un poco, vamos a justificar un poco más esta parte. Un poco con el resto y la idea de y que la serie de Taylor converge efectivamente a F. Eso es lo que vamos a hacer un poco ahora, sería la parte 2. Y presentar la serie binomial, que también es muy importante. Bueno, entonces, vamos a estudiar un poco el resto, vamos a ver cómo se ocupa esto. Mira,
Ahora vamos a empezar a justificar que efectivamente el desarrollo de la exponencial es serie converge. Mira, sabemos esto. Este es el desarrollo de Maclaurin. Este nombre significa Taylor en X 0 igual 0. Las series de Taylor en 0 se llaman así. Maclaurin. Nombre. Que el caballero trabajó aparte, ¿no? Hasta que después se dieron cuenta que era un caso particular de Taylor, pero Maclaurin. Este es el desarrollo de Maclaurin. Entonces la pregunta es, si tú consideras las sumas parciales, 0, voy a colocar n aquí. No tomemos k igual 0 hasta n. K de 0 hasta n. Las sumas parciales, k igual 0 hasta n, de x a la k factorial, estas sumas parciales se llaman el polinomio de Taylor. Es un polinomio, en este caso, de grado n, en este caso particular. Entonces, ¿cómo se parecen los polinomios de Taylor a la función exponencial? A nosotros nos gustaría saber si esto ocurre, si esto tiende a la exponencial cuando n tiende al infinito. Y eso que, si eso ocurre para todo x. Si eso es así, entonces la suma de la serie es justo la exponencial, que es lo que nosotros queremos estudiar ahora. No lo sabemos todavía. En realidad, uno va a deducir que eso se cumple. ¿Ya? Queremos estudiar esa situación. Entonces aquí faltaron los dibujos. ¿Ah? Cómo uno aproxima. La primera aproximación es 1, aquí faltaron los dibujos. 1 más x, 1 más x cuadrado. Uno empieza a darse cuenta que en un entorno de ese punto, en 0, a ver, la exponencial es así. ¿Ya? Esta es la exponencial. Entonces el polinomio de Taylor, el primero, es la recta tangente a la curva. Que es este. Este es P1 de x. ¿Ya? Y P2 de x, que es un polinomio cuadrático, aproxima de mejor manera. Acá no tengo el dibujo, me parece que esto es así. Es así. Algo así. En 0 es 1. Todos pasan por el mismo y aproximan un poco mejor ahí. Algo ahí. ¿Ok? Y la tercera aproximación es cúbica. Aquí no me quiero arriesgar a hacer el dibujo correcto, pero no están los dibujos. La tercera aproximación parece que es cúbica. Entonces parece que es mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué significa que sea mejor? Que si tú haces un acercamiento de la gráfica en torno de este punto, es decir, voy a pintar con amarillo acá. Si tú haces un zoom en un entorno de la gráfica, la línea que está en rojo se ajusta más, o sea, la línea que está en verde se ajusta más a la curva que está en rojo de la línea que está en negro. Y la línea que está en violeta se ajusta más a las otras dos. ¿Sí? Va aproximando. Las curvas se van apareciendo. Tienden a ser. Eso todo en un entorno, ese punto. ¿Ok? No son exactamente igual, pero en un entorno de ese punto. Entonces uno puede aproximar para valores cercanos a 0, y la gráfica se va pareciendo cada vez más. Si uno empieza a agregar más términos, si uno agrega la cuarta potencia, bueno, aquí está la tercera y la cuarta está acá, 4, 24, obtiene una mejor aproximación. Entonces debería esperar que en el límite converge. Bueno, ¿y cómo uno, qué herramientas tiene para mostrar eso? Ya habíamos nosotros comentado la clase pasada un resultado del tipo eh, eh, del tipo que permite acotar el resto, porque a ver, la historia es esta. La historia es esta. Uno puede probar el resto, a ver, esta cuestión
nosotros queremos que esto ocurra. La serie, el polinomio de Taylor, queremos que converja a f de x. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que se quiere. Que eso pase. Eso es equivalente cuando n tiende al infinito. Eso es equivalente que la diferencia tienda a cero. Es equivalente. Esto tiende a cero. Ya, pero esta parte le llamamos el resto, o el residuo. El resto. Por lo tanto, naturalmente, el f se escribe naturalmente como el polinomio de Taylor más el resto. O sea, le estamos sumando ahí, ¿no? El resto. El resto. Entonces, si el resto tiende a cero, nosotros obtenemos lo que queremos. Y el primer resultado, y en realidad uno de los últimos resultados que tiene, es que consecuencia de lo que se llama el teorema de Taylor, la clase pasada, el teorema de Taylor dice que el resto, que es una diferencia, se puede expresar de esa forma. Y por lo tanto, si uno, aquí está la forma del teorema de Taylor. Entonces, al mirar la forma del teorema de Taylor, ahí, vémosla acá, el teorema de Taylor dice que el resto se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como la derivada que le sigue, evaluada en un punto, coloquemos teta acá, en algún teta, sobre n factorial, n más 1 factorial, por, ¿cuánto? Por, por x menos, x menos, x menos x0, esto está en torno a x0, esto, x menos a, aquí está en torno a, bueno, en torno a, pongamos a aquí, x menos a elevado a n más 1. Donde el teta, con teta, uno dice entre a y x. ¿Mm? Entre a y x. Si x mayor que a, va a estar entre a menor que teta y x. Si x menor que a, va a ser x menor que teta menor que a. Entonces, si uno toma el valor absoluto acá, entonces uno dice simplemente, si yo tomo el valor absoluto acá, va a afectar el valor absoluto en esta parte y en esa parte. ¿Okay? Entonces, si uno tuviera de alguna manera controlado esto, o uno supiera que, fíjate que la derivada, este número depende de n. Si uno tuviera que este número no pasa de un valor, ¿okay? Si nosotros supiéramos que esto no pasa de un número para todo n, entonces nosotros tendríamos este acotamiento. Y la clase pasada nosotros ya dijimos, ya probamos de hecho, que este límite tiende a cero. Siempre. Cuando el A está fijo. Si el A es un número cualquiera, ese límite tiende a cero. Entonces, esta parte tiende a cero. Cuando K se va a infinito. Para X fijo. Y por lo tanto obtendríamos lo que nosotros queremos, que es esto. Así que, si uno tuviera esta condición que está acá, podría probar que el resto tiende a cero. Bueno, entonces si uno le pide que la función original, todas las derivadas están acotadas, entonces se cumple lo que nosotros queremos, con el argumento que hemos dado hoy. Tiende a cero. ¿Ya? De esa manera entonces mostramos que eso es cierto, eso es verdad. Y eso se cumple para la función coseno. ¿Sí? Eso se cumple para la función coseno. Entonces, nosotros podemos estudiar
¿Cómo aproxima el polinomio a la función? Entonces, podemos hacer lo siguiente, de acuerdo con el fenómeno. Aquí hay dos casos que uno puede considerar. Mira, dada la función, este ejemplo está ilustrando una situación. Dada la función, dado el polinomio de Taylor, o sea, n fijo, uno puede hacer lo siguiente. Puede estudiar cuánto es la diferencia, qué error se produce. Voy a colocar aquí B acá, B. ¿Cuál es el error que se produce al aproximar f de B por el polinomio evaluado en B? Menor que error. El error. O sea, ¿cuán bueno es el dato P sub n de B para evaluar f de x? Eso es lo primero que podemos ver. Es lo que lo estamos ilustrando aquí. Entonces, tomemos por ejemplo para la función f de x, el polinomio de Taylor de orden 2 o de grado 2. Este es el polinomio de Taylor. Fijemos el punto, 0, menos 0,1. ¿Ok? Menos 0,1. Entonces, me interesa ver cuán bueno es calcular e elevado a 0,1 con su polinomio de Taylor. O sea, ¿cuánto difiere la diferencia? ¿Okay? Y entonces uno dice, la diferencia en un valor B menos el polinomio de Taylor en B es el resto. Y el resto es, este es el resto de orden n de B. ¿Correcto? Y el resto está acotado por la derivada n más 1 en algún punto, ¿ok? Por n más 1 factorial por, en este caso, b elevado a n más 1 en valor absoluto. Recuerda que aquí x0 es 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, n vale 2, porque estamos trabajando con este tipo de orden 2. Por lo tanto, aquí nos va a aparecer 3. ¿Quién es b? 0,1. Entonces, la estimación es, la diferencia es 0,1 elevado al cubo, en realidad menos 0,1 valor absoluto elevado al cubo sobre 3 factorial por alguien. Este alguien es el que nosotros estamos acotando. Esa sería la derivada, la tercera derivada de la exponencial evaluada en alguien. Bueno, pero aquí tengo 0, correcto. Aquí tengo menos 0,1. ¿Ok? 0 menos 0,1. Ese alguien está acá. El teorema de Taylor dice, está fijo, ese alguien está acá. Y todas las derivadas son menores que 1 cuando la x es negativo. Así que e elevado a teta es menor que 1. Por lo tanto, esa se acota por 1. Ahí está el 1. En el acotamiento. ¿Ok? Entonces, acotando el resto, tenemos que esa diferencia es menor que 0,1 al cubo sobre 3 factorial, que es esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este número, que no lo sé calcular, se puede aproximar por este número.
que es el que está ahí. ¿Cuán bueno es ese dato? Bueno, esa diferencia es más chica que esta. Ese es el error que se ocupa al aproximar, al escoger este número como aproximación de C. ¿Ok? E elevado a 0,1 lo podemos tomar como 0.905. ¿Cuán bueno es? Bueno, su diferencia, el valor real menos ese valor difiere de esto, como máximo. No pasa de ese número. Es una muy buena aproximación. Fíjate que aquí tengo esos 3 decimales se consideran. Entonces, esa es la primera utilidad de los polinomios de Taylor. Sabiendo que hay convergencia, es fijado el polinomio, es decir, fijado n, fijado el punto, ¿qué error se comete? ¿Cuál es el error que se comete al aproximar? ¿Okay? Esa sería la primera parte. La segunda forma de ocupar esto es al revés, no al revés, sino una manera distinta. Es la forma 1 es esta, la forma 2 es esta. 2. Dada la función, fijado el punto, digámoslo acá, para x, b, fijo, ¿sí? Entonces, hallar n, queremos hallar n tal que la función evaluado en el punto menos el respectivo polinomio no pasa de un error dado. Error. Este es dado. Dado. ¿Ok? Esa sería otra manera, otra forma de ocupar esto. Es decir, ¿cuántos términos tengo que ocupar para asegurarme que la aproximación sea menor, por ejemplo, que 10 elevado a menos 4? Terminar el polinomio de grado 2, el de grado 3, ¿cuál? ¿Cuál es el primero? Si tú encuentras uno, te decir todos los restantes. El primer n, ¿dónde se pasa? Para que ocurra eso. Esa sería otra manera de hacerlo. Fíjate que aquí es distinto, quiero encontrar el n. Me parece que tiene una estimación acá, con esa propiedad. Claro, aquí, ¿no? No, acá del mismo tipo de arriba. Fíjate, compara coseno. Para la función coseno. ¿Cómo lo hacemos con la función coseno? Mira, probamos la clase pasada, ahora lo vamos a volver a chequear, que este es el desarrollo de Taylor en cero o de Maclaurin para coseno. ¿Ya? La clase pasada lo hicimos con seno. Aquí, mira. Uno probó que, es fácil probar por inducción, que si las derivadas enésimas del seno, la derivada enésima del seno es cuando es par de esta manera y cuando es impar de esa manera. ¿Sí? Entonces, si yo en cada una de estas igualdades yo derivo de nuevo, tengo las derivadas enésimas del coseno. ¿Sí? Entonces, la derivada enésima del coseno es derivar de nuevo acá y derivar de nuevo ahí. Se comportan de manera muy similar. En cualquier caso, las derivadas tanto enésima del coseno o seno están acotadas por 1. Cualquier caso. Entonces, estamos en este contexto. En el caso del coseno, todos los términos impares desaparecen porque los a sub n van a ser 0 cuando n impar. Así que solamente nos quedan potencias par para el coseno. Y al revés queda en el caso del seno. Entonces, como las derivadas enésimas del coseno están todas acotadas por 1 en este caso, el resto va a tender a 0. El argumento corre acá. En consecuencia, lo que uno tiene es que el coseno de x se puede expresar así. Ese es el desarrollo del coseno. ¿Ya? Se puede expresar de esa manera. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros sabemos además? Por ejemplo, si tomamos n igual 4, nosotros sabemos que el coseno de x menos el polinomio de Taylor de orden 4 de x
esto es igual al resto R4 de X, que es el resto de orden 4. Y el resto está acotado, fíjate cómo están acotados los restos aquí. Ahí, mira. Voy a borrar ahí. El resto de orden K, fíjate aquí, K más 1. Por lo tanto, R4 está menor o igual que 1 partido por 5 factorial X elevado a 5. ¿Ok? Eso vale para todo X. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Si tomamos un valor concreto de X, podemos saber cuál es el error que se comete al usar este dato para aproximar ese dato. Entonces, por ejemplo, si tomamos X 0,2, recuerde que aquí uno trabaja con radianes cuando evalúa en el coseno, es el coseno de 0,2 radianes, o del 0,2. T sub 4 de 2 es este, y nosotros sabemos que esa diferencia está dada por esto. Ahí tenemos la cota. ¿Mm? Para que eso... Fíjate que con esta misma estimación que está acá, con esta misma estimación que está acá, ¿hay algo más que decir este caballero aquí? Ya, mira. Con esta misma estimación que está acá, yo puedo resolver el siguiente problema. ¿Cuál es el problema? Hallar todos los X, voy a escribirlo acá, mira. Coseno de X menos T sub 4. Aquí fíjate que nos damos el dato de N fijo, esto es menor que X a la quinta, 5 factorial. Entonces nosotros podemos preguntar es hallar los X cercanos a 0, tales que digamos la frase completa, el error que se comete al aproximar coseno de X por T sub 4 de X es menor que 10 elevado a menos 3, por ejemplo. 10 elevado a menos 3. Entonces, ¿cómo debe ser X? ¿Cuán cercano de 0 se debe tomar para que el error que se produzca sea 10 elevado a menos 3? Entonces uno dice solución, ocupa la identidad, entonces solución acá, eh, ocupamos estrella, uno dice de estrella, la estimación estrella vale, entonces lo que vamos a hacer es simplemente coger X, X es tal que esto. Si escogemos X de esta manera, X verifica esta desigualdad, entonces esa diferencia verifica la desigualdad. Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente decir X a la quinta tiene que ser menor que 5 factorial por 10 elevado a menos 3, o sea, 5 factorial por 10 al cubo. Sí, y esto es igual a ver si hago el cálculo, voy a hacer el cálculo directamente con la calculadora. Aquí 5 factorial. Vamos a dividir. 3, 4, 5, 120 dividido en 1000, ¿no? Ahí. 3 sobre 25, 3 sobre 25, acá va a ser el cálculo. Entonces uno dice, el X tiene que ser más chico que la raíz quinta de este número,
Si x es más chico que este número, o sea, si x está en este intervalo, el error que se comete al aproximar el coseno de x por su respectivo polinomio no pasa de este número. ¿Ok? Entonces ahí podemos ir jugando de esa manera. ¿Ya? Podemos ir jugando de esa manera. Bueno, eso sería otra manera de otro tipo de problemas que podemos resolver usando el polinomio de Taylor. La idea es empezar a trabajar con el resto. Mira, ya. Ahí está diciendo eso. Es un ejemplo. Bueno, podemos hacer algún otro tipo de cosas. En la próxima clase podríamos hacer algunos problemas más interesantes. Entonces, mira, a ver. Machequemos la misma idea. Cálculo de otra serie de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que uno acostumbra a evaluar? Aquí la idea es hacerse un formulario de desarrollo de serie. Es decir, voy a colocar acá, formulario. En el texto, la contratapa del texto aparece el formulario. ¿Cuál es el desarrollo del exponencial? X elevado a n sobre n factorial de 0 a infinito. ¿Cuál es el desarrollo del seno? ¿Cuál es el desarrollo del coseno? En Taylor, en torno a 0. La exponencial, aquí ponemos coseno, voy a colocar acá abajo, aquí. Sabemos que es x a la 2n, 2n factorial, 0 infinito. El seno es al revés, es en el coseno es menos 1, ¿no? Me ponía el menos 1 en alguna parte. Menos 1 ahí, sí, menos 1. Menos 1 elevado a n, en el seno es menos 1 elevado a n, ahora con x elevado a 2n más 1, partido por 2n más 1 factorial. Y uno puede deducir muchos de esos otros desarrollos a partir de esta. Entonces, por ejemplo, aquí está la arcotangente que la habíamos deducido en términos de cuando hablamos de la desarrollo en C. Entonces, mira, la arcotangente es esta. Recuerda que tú las series de potencia las puedes derivar y las puedes integrar. Entonces, si nosotros partimos vamos a recordar esa parte, si nosotros partimos de esta serie que la hemos usado con mucha frecuencia, y cambiamos t por menos t cuadrado, llegamos a ese desarrollo, eso vale ahí, y si tú integras entre 0 y x, llegas a esto. Así que tienes para agregar otro término, otro desarrollo más. Y lo mismo con el logaritmo, ¿ok? Que ya lo habíamos deducido en su momento. Entonces, nosotros podemos usar estos desarrollos para calcular otros desarrollos de Taylor, siguiendo el principio que comenté arriba. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el desarrollo de la función e a la menos x cuadrado? ¿Cuál es el desarrollo de Taylor? De Maclaurin, que son siempre a igual 0. Encontrar el desarrollo de Maclaurin. No dice solución, e a la menos x cuadrado, es lo mismo que colocar menos x cuadrado ahí, ¿no? Sigue el mismo principio. 0 infinito. Recuerda que en el desarrollo de la exponencial lo que está diciendo que e elevado a algo es ese desarrollo. Voy a colocar aquí. Y lo mismo pasa con todos los desarrollos. Si aquí dentro de la caja pongo una expresión de x, voy a tener un desarrollo. Y eso va a valer para todo x en r, porque esto ocurre. Entonces acá tú reacomodas acá reglas. Dices, tú lo puedes escribir como serie, o sea, menos 1 a la n sobre n factorial x 2n. Y ahora entonces, como la función original la pudiste expresar como una serie, es la serie de Taylor. Volvamos acá, recalco una vez más la propiedad. Si la función la puedo escribir como una serie de potencia, centrada en algún punto, en una cierta parte,
entonces es la serie de Taylor. Esa sería la manera inteligente de tratar de buscar el desarrollo, porque la otra manera sería por definición. Por definición es empezar a calcular todas las derivadas, llegar a la derivada enésima, de alguna manera, y reemplazar. Eso generalmente no se puede. Es muy complejo. Entonces, ¿cuánto vale el desarrollo de la exponencial? Es uno. Veamos un segundo ejemplo antes de continuar con el otro. Vamos a redondear la serie binomial la próxima clase. Mira, si g de x es x cuadrado por el seno de 3x. ¿Cómo podemos encontrar el desarrollo en serie de Taylor de esa función? Insisto, para que se vea lo que estamos haciendo, el desarrollo de Taylor sería expresar algo así, en torno a cero. Sería, tienes que calcular las derivadas enésimas, de alguna manera, evaluar en cero, partir por n factorial, ahí está el desarrollo de Taylor. Y la parte pesada acá es hallar este tipo, que es lo único que está faltando. Para esta función, en la práctica eso es imposible. Tienes que calcular todas las derivadas, obtener alguna fórmula de recurrencia o alguna fórmula. Entonces, uno lo ataca de manera indirecta. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la función dada es una combinación de funciones cuyo desarrollo es conocido. Fíjate, tengo seno de 3x, entonces lo que podría hacer acá es seno de 3x. Voy al desarrollo en serie del seno, y yo digo que en mi desarrollo del seno pongo en vez de x, 3x. ¿Correcto? Aquí tengo un x cuadrado. Bueno, pero uno puede multiplicar serie de potencias. Voy a recordar esta parte. Numérica. Problema de serie de potencia acá, ¿no? Rebobinemos, ahí está, ¿no? Si yo tengo dos series de potencias, las puedo multiplicar. El resultado es una serie de potencias. ¿Cómo se multiplican dos series de potencias? Eso lo contamos en su momento. Todos los términos con todo y se agrupan. Entonces lo que puedo hacer aquí es multiplicar derechamente x cuadrado por la serie. Es un producto de dos series de potencias y está en el contexto, entonces queda x cuadrado, o digamos g de x sería, termino con esto, x cuadrado por el seno de 3x. Y esto es lo mismo que escribir x cuadrado por esta serie. 0, infinito, menos 1 elevado a n, 2n más 1, factorial de 3x elevado a 2n más 1. Cambié mi desarrollo en serie x por 3x. Y ahora entonces hacemos todo el álgebra. Voy a hacer un paso previo acá. Suma menos 1 elevado a n. Tenemos que escribirlo con la forma de serie de potencia, es decir, dejar aislada la potencia de x. Esto quedaría así. Y aquí queda x elevado a 2n más 1. Y lo último que está restando es ingresar este término dentro de la suma. Y lo que va a incrementar va a ser la potencia de x. Entonces quedaría así. Voy a anotarlo con este color. Suma desde 0 al infinito de menos 1 elevado a n, 3 elevado a 2n más 1, sobre 2n más 1 factorial de x elevado a 2n más 3. Ahí se incrementó. Ya. Y entonces el principio es, como lograste expresar esta función como una serie, es la serie. Esa es la serie de Taylor de esa función. Terminemos con este ejemplo. Ahí. Que es un poco más elaborado que el anterior. Dice, encuentre la serie de Taylor de esta función. Entonces lo que uno hace, bueno, pero la exponencial tiene su desarrollo y el seno tiene su desarrollo, así que el producto de estas dos series me va a dar el desarrollo.
Ahí, a diferencia del caso anterior, hay que hacer el producto, hay que irlo generando término a término. El producto de estas dos series lo vamos generando así. Vamos multiplicando todas las potencias y agrupando en términos de x, así que aquí obtenemos, por ejemplo, los primeros tres términos. 1, 1, un tercio. Entonces, en un problema de este tipo te pueden preguntar, hallar el desarrollo en serie de esta función, o digámoslo, no sé, hallar los 6 primeros términos no nulos del desarrollo. Entonces tú tendrías que empezar a, ¿cuántos términos te faltan para tener 6 acá, no? Faltarían 3 términos más. Que uno tiene que tiene que desarrollar más términos aquí y más términos acá y hacer los productos y llegar a la cantidad, ¿no? Tenemos entonces el desarrollo en serie de esa función. ¿Dónde converge? ¿Dónde converge la serie? En la parte común. Esta converge en R, esta converge en R, la intersección de esos dos conjuntos es todo R, así que esto va a converger para todo X. ¿Ok? Va a converger ahí. Bien. Vamos a hacer más manipulaciones de serie en la próxima clase. Nos está quedando, y lo vamos a abordar la próxima clase, esta, la serie binomial. La vamos a abordar en la próxima clase, y con eso vamos a ir cerrando la unidad. Correcto. Y vamos a jugar con esos límites también, como para ir cerrando. Bueno, jóvenes, bueno, yo comencé un poco más tarde, no voy a terminar un poco más tarde porque no corresponde. Voy a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta?